se puede utilizar el vidate, ¿no? El oxamilo. También es un buen nematicida, insecticida que funciona bien. Y bueno, como hemos comentado, la otra alternativa, la alternativa biológica, ¿no? Que puede ser el hongo, Bacillomyces, o lo que nos comentaban ya en las presentaciones sobre bacterias que controlan nemátodos, ¿no? Y bueno, pues digamos algunos de los productos enraizadores también se utilizan frecuentemente en esa mezcla que aplicamos al momento de la siembra. Entonces, como comentábamos, puede haber las dos posibilidades, que se haga solamente el tratamiento presiembra, o hay productores que hacen el tratamiento presiembra y todavía para asegurar, pues en el campo hacen otra aplicación, ¿sí? de estos insecticidas. Entonces, pues aquí yo creo que es importante ir considerando, porque efectivamente es muy difícil a veces pues modificar los modelos, los paradigmas que los productores tienen para el manejo de sus cultivos. Entonces, pues hay que, pues dicen por ahí, picar piedra para tratar de incorporar otras propuestas tecnológicas para el manejo de estos problemas, y básicamente con el empleo de insumos de bajo impacto, ¿no? Desde los fertilizantes, que ya nos comentaban en sus presentaciones, ¿no? Que había un buen efecto del uso de fertilizantes orgánicos. Ya también se vio toda la parte, pues, de alternativas de manejo para este cultivo, ¿no? Con microorganismos también, ¿sí? Sobre todo biosolubilizadores de fósforo, ¿no? Por el problema que hay en las zonas paperas de México y del mundo, ¿no? Donde predominan los andosoles. Entonces, pues poco a poco es bueno ir incorporando esa información para que cuando se tenga la oportunidad, pues empezar a incidir en estos cambios y que poco a poco pues tendrán que ir modificando las prácticas agronómicas de este cultivo, pues para bien, obtener buen rendimiento, de buena calidad, con un buen nivel de inocuidad y pues conservando los recursos naturales, particularmente el suelo, y reduciendo la contaminación de los cuerpos de agua, ¿no? A los que suele llegar el agua que pasa por estos sistemas de producción, ¿no? Sobre todo cuando hay problemas de erosión, y que ya se comentaba también la importancia de las actividades de labranza y de movimiento del suelo para reducir lo más posible la pérdida que lleva sales minerales, lleva residuos de pesticidas, en fin, muchos aspectos interesantes que hay que considerar y que seguramente, bueno, ya están provocando problemas y que seguramente pues se van a agudizar. Y pues estábamos viendo lo de la densidad de población, pues ahora sí que va a ser variable. Lógicamente también aquí interviene en el número de plantas por metro cuadrado o por hectárea, también interviene un factor muy importante que es la disponibilidad de agua, ¿sí? Entonces, mientras veíamos en unas diapositivas anteriores, que en condiciones de temporal, pues hay densidades de población, pues 32.000 plantas, ¿no? Ya cuando tenemos chance de controlar mejor la cantidad de agua aplicada, pues entonces podemos estar incrementando un poco más la densidad de población para pues aprovechar al máximo el potencial de crecimiento que tienen estas plantas para captar radiación y lo que se verá reflejado al final en un mejor tamaño de tubérculos y por tanto en un mejor rendimiento y calidad, ¿no? Entonces, pues ahora sí que ya incluso veíamos por ahí una tablita en la que pues se mostraban básicamente la cantidad de semilla en función de los tamaños de los tubérculos que vamos a sembrar, ¿no? Entonces, si queremos tener muchos tallos que emerjan de un tubérculo o semilla, pues tendremos que utilizar tubérculos grandes, lo cual va a implicar pues utilizar más kilogramos de semilla por hectárea, pero aseguramos un buen número de tallos con muy buen vigor. Y recordemos que después del número de tallo, los tubérculos que se originan de ellos, pues dependerá del manejo que nosotros hagamos al sistema de follaje, el abasto de nutrientes y el abasto de agua, sobre todo en la etapa de llenado, que es la etapa crítica en cuanto a suministro de agua y de nutrientes, ¿no? Entonces, pues ya aspectos que ya hemos venido comentando. Ya una vez sembrado, pues bueno, es importante pues evitar la competencia con malezas en el cultivo, sobre todo en las etapas iniciales, ¿sí? Cuando pues apenas está emergiendo el cultivo y están empezando a emerger los tallos y en lo que empiezan a cubrir la superficie para evitar el crecimiento de malezas.
Y si la región tiene un banco de semillas considerable, de malezas, pues hay que utilizar algún herbicida. Hay personas que lo hacen de manera manual, con algunos instrumentos como azadones, o directamente con la mano, o con alguna escarda. Una escarda ligera también ayuda a eliminar la maleza que empieza a crecer. Pero una práctica común en las regiones de producción de papa, sobre todo en las grandes superficies, y que es posible meter algunos implementos para la aplicación, pues se usa herbicida, es el más común para utilizar en papa. Y como dice ahí, puede aplicarse tanto en pre-emergencia como en post-emergencia, ¿no? Pues bueno, tomar en consideración las características del suelo. A medida que el suelo es más arcilloso y tiene un contenido de materia orgánica más alto, valdría la pena incrementar la dosis, tal vez en algunas ocasiones hasta 1 litro por hectárea, ¿no? De llevarla de 3/4 de litro hasta 1 litro por hectárea. Y es un producto que funciona perfectamente. Parece que con una aplicación es suficiente, ya que en cuanto el cultivo empieza a crecer y empieza a sombrear el terreno, ya difícilmente podemos tener crecimiento de malezas, ¿no? Entonces, puede usarse esta alternativa. En el siguiente cuadro vemos de manera resumida, solamente aquí hay unos ejemplos de las principales regiones productoras de papa, dependiendo los estados. Aparecen solamente algunas regiones como ejemplo y también se indica en esta tabla más o menos cuáles son las épocas en las que vamos a encontrar este cultivo, ¿no? Por ejemplo, en Sinaloa, básicamente la región de los mochis, que es el fuerte, Guasave, pues básicamente, como les comentaba, ahí se establece a finales de octubre, noviembre, está creciendo todo noviembre, diciembre, enero, febrero, se está cosechando entre febrero y marzo, ¿sí? A veces incluso hay unidades de producción que están cosechando desde enero, cuando empiezan a sembrar a finales de septiembre, ¿sí? Algunas regiones. Entonces, por ejemplo, en el Valle del Fuerte también se puede encontrar algo de papa. Y a veces antes, cuando el viaje de séptimo año lo hacíamos en enero, porque antes se hacía en enero, ahora ya por disposiciones, sobre todo fiscales y de gasto, el viaje del CAR 4 de séptimo año ya se hace en diciembre, ¿sí? Antes se llevaba el curso teórico de agosto a diciembre, digamos en salón, todo el trabajo de preparación, y el viaje lo hacíamos en enero, ¿sí? Y se hacía así porque en enero es una época importante en la región noroeste, porque es cuando hay mucha actividad agrícola y particularmente hortícola, ¿sí? Entonces, pero ahora no, ahora se ha bajado al mes de diciembre, pues con todos los, pues no inconvenientes, pero sí las características que implica hacer un viaje a fin de semestre, ¿no? Imagínense que siempre estamos saliendo el día 1 o el día 2 de diciembre, y para entonces ya debieron haber acabado todas sus materias, ¿no? Entonces sí, andan corriendo bastante al final. Pero entonces antes lo hacíamos en enero y coincidíamos con empresas que estaban cosechando ya papa, mucha papa. Entonces, por eso les digo que hay una diversidad pues de regiones. Aquí solamente están los mochis y Guasave, pero hay otras regiones productoras de papa que empiezan desde octubre, incluso finales de septiembre, ¿no? Y así para los demás estados, ¿no? En Sonora también todo esto es de riego, lógicamente, pues en esta época no hay lluvias, pero por ejemplo aquí en Guanajuato tenemos 2 temporadas, la temporada fría, de enero-marzo, y una época menos fría, entre julio y agosto, que coincide precisamente con el temporal. Entonces ahí pues vamos a tener potencialmente más incidencia de enfermedades sobre todo, ¿no? Los tizones, que es el problema número 1 en cuanto a frecuencia de daño, ¿no? O de presencia en el cultivo. En Jalisco pues también coincide con la época de temporal. Aguascalientes se maneja en la época seca. Zacatecas pues también. Y así aparecen las diferentes épocas del año en las que algunas regiones de estos estados pues manejan el cultivo de papa. Y seguramente esto va a coincidir con una de las imágenes que veíamos al inicio respecto del porcentaje de oferta de tubérculos durante el año promedio, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Puebla, pues básicamente están manejando entre mayo y junio, ¿sí? El establecimiento coincide totalmente con la época de temporal, ¿sí? Y así, las demás regiones, ¿no? Por ejemplo, Estado de México también es entre mayo y junio, ¿sí?
Entonces, como veíamos, estos estados, por ejemplo, Michoacán, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, todo esto de aquí para abajo, pues son estados que se encuentran básicamente sobre la cordillera del eje neovolcánico. Entonces, algunos de los aspectos que nos han comentado en las presentaciones que se han hecho en suelos andosoles coinciden perfectamente y pueden tener aplicabilidad rápida para nuestras condiciones en México, ¿sí? Respecto del manejo del cultivo de papa en andosoles. Entonces, y que los vamos a encontrar acá, ¿no? Veracruz, Tlaxcala, Michoacán, Puebla, Estado de México, algo de Michoacán por acá. Bueno, aquí está Michoacán. Básicamente. Perfecto. Y bueno, un resumen, digamos, de los aspectos que pueden tener un impacto y que tenemos que estar vigilando durante el proceso de producción de papa y que van a impactar en el rendimiento comercial. Pues aquí tenemos un esquema, ¿no? Hay que estar cuidando, pues, el tamaño del tubérculo madre o tubérculo semilla, el método o sea, deben estar prebrotados, o sea, que ya lleven brotación los tubérculos. Ya hemos comentado que es importante que lleven cierta longitud los brotes para acortar el periodo entre la siembra y la emergencia de los tallos, ¿no? La salida de los tallos a la superficie del suelo, ¿sí? Entonces, pues si se retrasa un poquito la brotación por las condiciones de temperatura, en el lugar donde se está almacenando la semilla, pues ya hemos comentado, se puede acelerar ese proceso mediante el incremento de la temperatura, mediante la aplicación de ácido giberélico, prácticamente, ¿no? Entonces, ese es un aspecto que hay que tomar en cuenta. El otro aspecto, pues, es la importancia de la luz. Ya veíamos la intensidad del agua, que no falten los nutrientes, porque pues, si bien es cierto, tiene una gran capacidad de fijar CO2 por la cantidad de follaje y la cantidad de luz que afortunadamente en México tenemos, tanto en intensidad como en duración del periodo iluminado, pues bueno, aquí el agua cobra importancia, pues es un elemento que permite a la planta estar funcionando de manera adecuada y que sirve a la vez para estar abasteciendo los nutrientes a la planta, los cuales pues deben estar en cantidades suficientes y en los momentos oportunos para que no representen una limitación para este cultivo, sobre todo por las características de estar acumulando una gran cantidad de reservas en los tubérculos, que finalmente pues vienen de lo que se está produciendo en el follaje. Entonces, del tamaño de los tubérculos, ya les comentaba, depende el número de brotes que van a emerger a la superficie y finalmente, pues de estos brotes va a depender el número de estolones, ¿no? ¿Sí? Entonces, como comentábamos, los brotes preferentemente deben estar robustos, un tanto lignificados. Ya comentábamos que es conveniente que ya una vez que aparecen los brotecitos en los tubérculos, vale la pena o se recomienda ponerlos a la luz unos días para que sean un poco más lignificados, se lignifique un poco más el tejido y sea más resistente al manejo, si no se rompen muy fácilmente, ¿sí? Entonces aquí la fotosíntesis, respiración, pues es importante una buena elección del sitio, respecto de la temperatura que permita un equilibrio a favor de la acumulación de carbohidratos que finalmente pues van a ser canalizados a los tubérculos, ¿no? Entonces, y así nos vamos analizando cada aspecto que hemos comentado y pues en este diagramita se resume todo eso, ¿no? Entonces aquí la duración del periodo vegetativo, ya comentábamos que pues está influenciado incluso por el tipo de abastecimiento de agua, ¿no? Ya veíamos que en condiciones de temporal, el follaje de las plantas, pues debido a que ha estado creciendo en una situación que en cada momento o que de manera muy frecuente le produce una situación de estrés, pues el follaje empieza a decaer rápidamente. La cobertura y la actividad del follaje empieza a decaer rápidamente, entonces el periodo vegetativo se puede acortar un poquito. Eso lógicamente se va a ver reflejado pues en la presencia de un mayor número de categorías, vamos a llamarle así, de tamaños de tubérculos. ¿Sí? Mientras que en un sistema de riego bien controlado podemos incluso esperar a que un porcentaje alto de tubérculos, como se observa aquí abajo, alcancen un tamaño casi igual. En los sistemas de temporal tenemos muchas calidades, porque precisamente el factor agua
juega un papel importante que impide que los tubérculos pues vayan creciendo de manera casi uniforme, ¿no? Como suele ocurrir en un sistema de riego en el que podemos estar suministrando el agua en los volúmenes y en los momentos adecuados, ¿no? Y así podemos ir analizando cada uno de esos aspectos, que es importante tomarlo en cuenta. Regresamos a la idea que les había comentado al inicio, que hay siempre cuando queremos iniciar y desarrollar un proceso de producción de este tipo, hay que tener a la mano algo así, casi un diagrama sinóptico o un checklist para ver que no se nos pase, pues de preferencia ningún detalle, ¿no? O ver cómo podemos nosotros o qué actividades tendríamos que hacer para resolver algún inconveniente y que ya sea la unidad de producción o el ambiente nos presente y que pudiera ser limitante para la mejor expresión de crecimiento de nuestro cultivo, de tal manera que tratemos al final lograr que nuestra planta pueda acumular la mayor cantidad posible de biomasa, ¿no? Finalmente es el objetivo nuestro como agrónomos, que los cultivos puedan producir y acumular la mayor cantidad posible de biomasa, ya que dentro de esta biomasa total pues se va a encontrar toda la biomasa que estará en el órgano de interés, en este caso los tubérculos, ¿no? Entonces es importante tener ese pequeño resumen. Entonces, pues bueno, continuamos con la técnica de producción y entonces ya veíamos que es importante la parte de los nutrientes. Si bien el follaje puede captar, gracias a la intensidad y a la temperatura, pues está fijando CO2, lo está transformando, pero para que esto se convierta en sustancias complejas que van a formar parte de las reservas y seguir formando más estructura en la planta, pues se requieren los nutrientes. De otra manera, pues por más carbón que haya y agua, pues si no hay suficientes nutrientes, el desarrollo de la planta pues va a estar restringido y también en esa medida su potencial productivo. Entonces, como lo hemos visto con los demás cultivos, pues la dosis de fertilización que vamos a aplicar en un cultivo pues va a estar determinado por el potencial del cultivo, el cual a su vez está determinado por las características en este caso, características tecnológicas de la unidad de producción y lógicamente del agroecosistema, de tal manera que este puede ser restrictivo o no para la expresión de rendimiento de mi cultivo, ¿no? Entonces, lógicamente en una situación de temporal, pues vamos a estar, no sé, esperando 12, 15, 18 toneladas por hectárea en el mejor de los casos. Ya en una situación de riego rodado, pues no sé, a lo mejor 25, 30 toneladas. Pero ya en una situación de riego por goteo pudiéramos subir a 50, 60 toneladas. Y, por ejemplo, en una situación como la que nos comentaban, ya utilizando riego por goteo y acolchado, podríamos subir a un potencial mucho más alto, ¿no? Entonces, fíjense, la técnica productiva sí es importante en la expresión de nuestros cultivos y particularmente de papa, ¿no? Entonces, en función de eso, pues tenemos que calcular una dosis de fertilización adecuada para cada condición, de tal forma que, por un lado, no estemos sobreestimando la cantidad de fertilizante y aplicando mucho en un ambiente que permite bajo potencial, porque no se va a aprovechar todos esos nutrientes, se van a perder en el sistema y se van a convertir en problemas de contaminación. O por otra parte, a lo mejor aplicamos una dosis insuficiente para un ambiente de mejor tecnología y estaríamos subutilizando y subaprovechando el potencial productivo, ¿sí? Entonces ahí tendríamos mucho nosotros que ver por no considerar esos factores y de manera indirecta pues estamos provocando bajos rendimientos, ¿no? Entonces, ya que hemos calculado la dosis, ya lo hemos comentado, pues hay que tener idea de los rendimientos potenciales para ese agroambiente específico, para que junto con los valores del índice de extracción nutrimental podamos calcular por lo menos la demanda y ya de acuerdo con las características físico-químicas del suelo y particularmente las características químicas, podamos determinar la oferta de nutrientes. Y en este caso, como se utilizan, ya vimos por lo menos láminas de 500 milímetros, ya es algo, son 5,000 metros cúbicos de agua los que se van a aplicar por lo menos durante un ciclo. Entonces, vale la pena conocer
la composición del agua, porque suele ocurrir que sí llevan contenidos interesantes de calcio, de magnesio, de potasio a veces, pero potasio casi siempre es bajito. Vale la pena tomar en cuenta el calcio y el magnesio. Y bueno, también los demás, ¿no? Pero digamos en cantidad siempre se aporta más calcio y magnesio. Otros elementos, hay regiones en que los suelos, o más bien las aguas del subsuelo tienen contenidos elevados de nitratos. Entonces, por ejemplo, si habláramos de, no sé, que tuviera, no sé, 10 partes por millón de nitratos el agua, ¿sí? Es decir, 10 gramos por metro cúbico. Si aplicamos 5.000 metros cúbicos, ¿sí? Serían, ¿qué? 5.000 metros cúbicos en una lámina de 50 centímetros. Si eso lo multiplicamos por 10 partes por millón o 10 gramos por metro cúbico, tendríamos por lo menos 50 kilogramos de nitrógeno aplicados en el agua de riego, por lo menos, ¿sí? Entonces, ya es algo, ya es algo. Si la demanda, por ejemplo, son 300 kilos, pues ya al menos un sexto pues se pudiera aportar a partir del agua de riego, más lo que nos puede ofrecer el suelo. Entonces, sí es importante tener la mayor cantidad de información posible de cada uno de los componentes de nuestro sistema para llegar a generar una dosis de fertilización que responda al requerimiento del cultivo, pero que también tome en cuenta las características propias del sistema, en este caso suelo y agua, para que para que la aplicación de fertilizantes pues no se convierta en un problema si es que no lo diseñamos adecuadamente. Y ya, por ejemplo, en los sistemas de temporal o en los sistemas de riego rodado, donde no es posible hacer muchas aplicaciones de fertilizantes después de la emergencia del cultivo, pues entonces se recurre a hacer una aplicación de fondo, ¿verdad? Donde comentábamos que por lo menos hay que aplicar el fósforo o mezclado el fósforo con una parte de potasio. A lo mejor podemos prescindir del nitrógeno en esa etapa, aunque sí se pudiera aplicar, no sé, máximo un 20% de fondo. Ahí podríamos utilizar, por ejemplo, alguna mezcla, un complejo, un triple 15 o algo así, y complementado con el resto de fósforo, ¿no? Entonces, y ya las demás aplicaciones que se llaman de cobertera o aplicaciones después ya de que está establecido el cultivo, pues ya dependerá de las características de cierre del cultivo, ¿no? Hay que estar haciendo aporques para cubrir el fertilizante y seguir construyendo una cama ancha de suelo que permita el desarrollo horizontal del sistema subterráneo y pues aprovechamos ahí para hacer la aplicación de fertilizante. Entonces, pues a veces el cultivo crece tan rápido que da oportunidad de hacer 2 y cuando mucho 3 entradas de maquinaria o de implementos, porque en muchas regiones se utiliza yunta. Entonces, pues básicamente eso se convierte en el número de veces en las que podemos aplicar fertilizante después de la emergencia, ¿sí? Entonces, pues hay que estar muy al pendiente de que no se nos pasen esas oportunidades, porque el cultivo crece tan rápido que después se va a cerrar, ¿sí? Pues empezamos a dejar de ver el suelo y pues ya la verdad, meter maquinaria de cualquier tipo, pues ya nos afecta mucho el cultivo y también el sistema subterráneo, porque empieza a crecer en sentido horizontal, tanto las raíces como, bueno, algunas raíces como los estolones, ¿no? Que van a dar origen a los tubérculos, ¿sí? Y pues en algunas condiciones, pues aprovechar las ventajas que nos ofrece la fertilización foliar, ¿no? Si bien es cierto, no podemos aplicar grandes cantidades porque hay riesgo incluso de provocar daños de quemadura. Imagínense una aplicación foliar altamente concentrada de fertilizantes. Finalmente, los fertilizantes pues son sales minerales que vamos a depositar en el follaje y si lo hacemos en un ambiente muy seco, hay riesgo de que podamos provocar alguna quemadura en el follaje, ¿no? Entonces, hay que hacerlo con mucho cuidado a las horas indicadas, ¿verdad? Pues bueno, para tratar de atender lo mejor posible esa demanda de nutrientes y que nosotros tenemos que cubrir a partir de la fertilización, ¿sí? Entonces, el follaje, como hemos comentado, se aprovecha para aplicar principalmente micronutrientes que favorecen los procesos de asimilación y de transporte
Pues en el caso de papa, pues, se recomienda hacer aplicaciones también de macronutrientes, porque pues esta es la etapa de mayor actividad, ¿no? Entonces hay que estar abasteciendo de macro y micronutrientes al cultivo. Entonces se aprovecha el sistema de follaje para hacerle llegar una cantidad importante de macronutrientes al cultivo, sobre todo en esa etapa de llenado. Entonces, pues bueno, como les comentaba, antes de que cierre el cultivo, pues hay que estar haciendo aplicaciones de fertilizante. Metemos nuestros implementos para hacer la cobertura y aprovechamos para ir haciendo los aporques. Hay por ahí algunas recomendaciones generales para hacer aplicaciones de fertilizantes. No obstante, pues recordemos que lo mejor es diseñar para cada condición una dosis de fertilización. Lógicamente, siempre vamos a encontrar algún inconveniente. Sí, porque a lo mejor vamos a un lugar donde no hay información del suelo, pues entonces, con base en las características del ambiente, podríamos nosotros más o menos intuir o bien retomar algún trabajo que se ha hecho en la región para poder establecer la dosis de fertilización y ya en función de las características de la unidad de producción y del suelo, pues determinar cómo lo vamos a aplicar, qué cantidad de fondo, qué cantidad vamos a reservar para las aplicaciones de cobertera que se van a hacer durante los aporques, ¿no? Principalmente, ¿no? La aplicación, por ejemplo, de abonos orgánicos, como en los andosoles, la gallinas ayuda bastante bien, o incluso algunas enmiendas con materiales calcáreos, sobre todo cuando tenemos pHs muy ácidos, por abajo de 5, y sí se recomienda aplicar algún material calcáreo para tratar de elevar pues media unidad, o si es posible hasta una unidad de pH, ¿sí? Si tenemos, no sé, un 4.5, ya con que lo eleváramos a 5 o 5.5 estaba bien para prevenir algún problema de toxicidad, principalmente por aluminio o a veces de hierro. Entonces, pues es información que es importante tener para analizarla y poder hacer una recomendación lo más acertado posible, ¿no? Por ejemplo, en algunas regiones, como les comentaba, hay trabajos regionales que ha hecho el INIFAP, por ejemplo. Entonces, en esta región de Pabellón hay algunas recomendaciones generales que podemos utilizar pues como fertilización de arranque, como información básica. Y pues ya esa información la tenemos que ir nosotros complementando, modificando de acuerdo al comportamiento del cultivo. No obstante, ahora pues afortunadamente ya hay más herramientas que nos dan la oportunidad de poder diseñar mejores dosis y mejores planes, ¿sí? O programas de aplicación de fertilizante, sobre todo cuando tenemos sistemas de riego presurizado que nos permiten controlar perfectamente tanto los volúmenes como las cantidades de fertilizante que vamos a utilizar durante el desarrollo del cultivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay recomendaciones muy generales. Entonces aquí todo el fósforo al momento de la siembra, como fertilización de fondo, y ahí después se aplica una parte del nitrógeno máximo a los 50 días, como ya casi cerrando el cultivo, ¿sí? Entonces, bueno, y todo eso pues aprovechando algunas características de movilidad que tienen los elementos, ¿sí? De poca movilidad, y pues, se pueden aplicar prácticamente al momento de la siembra, sin mayor problema. El que hay que reservar para manejarlo con mayor cuidado es el nitrógeno, por su alta movilidad en el sistema, ¿no? Y pues también es importante tener algunos esquemas que nos muestren cómo se va comportando la planta, qué elementos cobran pues protagonismo dependiendo de la etapa de desarrollo. Pues, y recordemos que finalmente pues todos los elementos van a ser requeridos durante todo el ciclo. Varían las proporciones, ¿no? Pero sí es importante que todos los elementos se encuentren presentes durante todo el ciclo, ¿no? Entonces, hay que tener más o menos una idea de cuál es el comportamiento. Entonces empieza la siembra, la emergencia. Vean ustedes acá, empieza ya a crecer el sistema de follaje y llega un momento en que cierra y es cuando hay mucha mayor actividad del crecimiento vegetativo, del desarrollo de brotes y de todo el sistema aéreo, que después se va a encargar de llenar los tubérculos que se formaron en esta etapa cuando están creciendo los estolones, ¿sí? Por eso les comentaba, si hacemos ya labores culturales ya en etapas avanzadas, podemos ocasionar daños,
al sistema subterráneo, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte. Y mire, por eso les comentaba la importancia de manejar pues todos los nutrientes, de preferencia en pequeñas cantidades, pero desde el inicio. Y digo en pequeñas cantidades porque al inicio, pues realmente la demanda de nutrientes, como hemos visto en la mayoría de cultivos, pues es muy baja por la cantidad de biomasa que se encuentra presente. Entonces realmente la demanda es baja y se va incrementando a medida que está habiendo más materia presente. Toda esa materia empieza a demandar agua y nutrientes para seguir produciendo biomasa, ¿sí? Y pues se va incrementando la cantidad de nutrientes requeridos. Pero vean ustedes aquí más o menos la importancia que tienen estos elementos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tamaño de los tubérculos participan básicamente en nitrógeno, fósforo y potasio, sobre todo porque son importantes en la constitución del sistema de follaje, ¿sí? En el número de tubérculos que llegan a término, pues el fósforo y el potasio. Calidad del tubérculo, pues prácticamente todos, ¿no? Entonces, vean, por eso es importante estar abasteciendo continuamente con fertilización foliar en las etapas críticas a este cultivo para que la falta de algún nutriente no se convierta en un factor limitante que afecte el rendimiento y la calidad de nuestros tubérculos, ¿no? Por ejemplo, dice aquí la calidad de la cutícula o de la piel, pues ahí entra el calcio, ¿sí? Eso es importantísimo para tener una buena constitución de la cutícula, ¿sí? El magnesio, el azufre, manganeso, boro, zinc, ya mencionábamos, pues básicamente esos actúan a nivel de el manganeso, por ejemplo. Manganeso, el zinc, calidad en tamaños, zinc, manganeso, el boro, como principales elementos que activan procesos enzimáticos para el transporte, ¿no? Entonces, en el caso del boro, fíjense, tiene que ver con la calidad de los tubérculos cuando se almacenan. Entonces, por eso es importante estar abasteciendo continuamente de manera foliar principalmente los micronutrientes y ya los macronutrientes al suelo. No obstante, hay recomendaciones de algunas casas de hacer aplicaciones considerables de macronutrientes al follaje, pues ya en las etapas del cierre y más adelante, ¿no? Ahorita vamos a ver es una propuesta, se puede tomar como ejemplo, ¿sí? Entonces, ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, los índices de extracción nutrimental, colegas, para calcular la demanda, aquí los tenemos. Entonces, vean, ustedes son altos también. Recuerden que en el caso del ajo eran altos, digo, comparados contra la cebolla y otros cultivos, ¿no? Los cultivos de fruto tienen índices también bajitos, digo, comparado con esto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de nitrógeno, 8.2 kilogramos de nitrógeno para que el cultivo produzca 1 tonelada, ¿sí? Entonces, fósforo, pues ese sí es poquito, 600 gramos nada más, pero fíjense, de potasio 9.4 kilogramos. Por eso las dosis de fertilización en papa, en los sistemas de alta tecnología y de alto rendimiento, pues son dosis gigantescas, ¿no? Imagínense un rendimiento de 80 toneladas, pues ¿cuánto es por ejemplo, de nitrógeno? ¿Sí? Son como 600 kilos, o sea, es bastante. De potasio serían, ¿qué? 700 kilos, un poco más de 700 kilogramos de potasio. Entonces son cantidades enormes de fertilizante. De hecho, en esas unidades de producción de alto potencial productivo, las casas de fertilizante incluso ofrecen el servicio de análisis de suelo. Hacen el análisis de suelo, lo interpretan y prácticamente lo que le entregan al productor o a las empresas agrícolas ya son las cantidades de fertilizante que debe aplicar. Y lógicamente esas casas de que venden esos fertilizantes pues venden cantidades extraordinarias de nutrientes. Por eso parte del servicio es el análisis de suelo. O sea, un análisis de suelo les está costando unos 2,000 pesos, un análisis completo. Pues realmente se paga, ¿no? Se paga con toda la cantidad de insumos de fertilizante que compran en las empresas, porque no es para 1 hectárea, son para decenas de hectáreas, ¿no? A veces cientos de hectáreas. Entonces, parte del servicio ofrecen eso, los análisis de suelo. Otros productores, bueno, que no llegan a esos niveles, pues también es recomendable que hagan sus análisis de suelo, porque finalmente se paga. O sea, si bien es cierto, tiene un costo dependiendo del laboratorio. Hay laboratorios que cuestan 1,200, otros 1,600,
otros 2,000 pesos, hay hasta de 2,500, ¿sí? A veces depende mucho del nivel de certificación del laboratorio. Entonces, aquí digamos que el requisito o el cuidado es que mandemos nuestras muestras a un laboratorio que esté certificado de acuerdo con la norma oficial mexicana. Hay una norma oficial mexicana que rige los procedimientos que deben realizar los laboratorios para análisis químicos de suelo para que los resultados pues, sean confiables y tengan representatividad y sean útiles, en este caso, para fines de fertilidad. ¿Sí? Para fines de cálculo de dosis de fertilización. Entonces, aunque compráramos uno de 2,500, se paga el costo del fertilizante, con la ventaja de que un análisis químico de suelos puede durarnos la información, pues no sé, nos puede ser de utilidad 2, 3 años, ¿no? Sobre todo toda la parte general de textura, estructura, conductividad, pH. A veces se recomienda que el análisis de fertilidad, sobre todo en el contenido de elementos, sí se realice en cada ciclo, de preferencia antes de preparar el terreno, ¿sí? Para ver cómo se han movido las concentraciones de nutrientes, ¿no? Pero si no lo podemos hacer de esa manera, bueno, podemos recurrir, tomar como referencia los resultados del análisis de suelo que tenemos y eso nos puede servir. En última instancia, recordemos que pues es nuestra responsabilidad como asesores o como productores que toman en cuenta toda esta información, tratar de restituir al suelo mediante la fertilización la cantidad de elementos que el cultivo extrajo durante el ciclo. Entonces, eso nos puede servir también como guía, ¿sí? Entonces, por eso un análisis de suelo nos puede ser de utilidad 2 o hasta 3 ciclos, ¿sí? Si es que no existe la posibilidad de hacerlo en cada ciclo, que sería lo ideal. Y ahora, por ejemplo, pues con todas las herramientas de diagnóstico nutrimental que nos permiten estar monitoreando nuestro cultivo para tener la certeza de que el fertilizante que estamos aplicando lo está tomando la planta y se encuentra en el tejido, pues entonces eso también ayuda a hacer correcciones a tiempo de las dosis de fertilización. Habrá momentos en los que tengamos que bajar las cantidades de fertilizante aplicado porque los niveles ya sea de elementos en el tejido o de iones o de algunos iones en la savia, pues nos indican valores muy altos, pues entonces hay que bajar un poquito, porque también el contenido en exceso puede traernos algunos problemas, ¿sí? Entonces, o bien puede ser que estemos aplicando las cantidades que hemos calculado y resulta que hacemos los análisis para el diagnóstico y vemos que están por abajo las plantas, entonces hay que revisar qué está ocurriendo. Puede ser que no estemos aplicando la cantidad de agua suficiente, puede ser que estemos aplicando agua de más y se están lavando los nutrientes. Una forma de poderlo determinar es ver a través de los tensiómetros cómo se comporta el nivel de tensión de humedad en el suelo. Si tenemos tensiones más bajas a mayor profundidad, quiere decir que se nos está moviendo el agua a capas más profundas y ahí pueden ir los nutrientes que estamos aplicando. Entonces los alejamos de la raíz y la planta pues no los puede tomar. Entonces la manifestación de una deficiencia que se encuentra en el tejido o en la savia, que no necesariamente se va a manifestar como una deficiencia, un síntoma visual de deficiencia, para el diagnóstico visual, pero sí puede ocasionar una merma en el rendimiento al final, debido a esa hambre oculta, ¿no? Que se le denomina ese proceso o a ese estado nutrimental cuando lo encontramos en los límites inferiores o por abajo del intervalo adecuado. Si bien la planta no manifiesta ninguna característica anormal, pero sí al final puede reflejarse en un menor rendimiento. Entonces, las técnicas de diagnóstico pues, nos ayudan bastante para cultivos como estos, que crecen rapidísimo y son muy rápidos. Entonces, hay que estar muy, muy al pendiente para que no se nos convierta en un problema eso de la fertilización. Como ustedes saben, cada etapa de desarrollo pues, tiene un requerimiento y si no se cubre, pues indirectamente vamos a afectar el buen funcionamiento de nuestra maquinaria foliar y vegetal para las siguientes etapas de desarrollo. Entonces, al final, la curva de acumulación de biomasa, pues no va a llegar a su punto máximo, se va a retrasar y pues jamás alcanzaremos el rendimiento esperado para el cual hicimos todos los cálculos. Entonces, a veces la manifestación de una baja o de un estado nutrimental bajo
no necesariamente es resultado de que no se aplique el fertilizante, puede ser otras cosas. Puede ser que haya habido varios días nublados, por ejemplo, eso también limita mucho la absorción de nutrientes, entonces ahí recurrimos a la aplicación foliar. En fin, hay muchas herramientas que podemos ir utilizando para que nuestro cultivo esté creciendo en un ambiente pues lo más favorable posible. Ok. Entonces aquí tenemos los índices de extracción que comentábamos. Entonces, con base en esto, nosotros podemos calcular las demandas, ¿no? Por ejemplo, en la región norte con un rendimiento de 30 toneladas, un rendimiento de 24 o de 12 toneladas, como les comentaba, va a depender principalmente de la condición ambiental. Entonces, generalmente en las condiciones de temporal, pues, los rendimientos son relativamente bajos. Y pues básicamente ahí la limitante es el agua. Aunque fertilicemos bien o mucho, pues ese fertilizante jamás va a entrar a la planta. Al contrario, se nos va a convertir en un problema porque puede empezar a crear problemas de efecto osmótico, ¿no? Indeseable ahí para las plantas. Entonces las plantas estarían luchando más todavía por la falta de agua que se presenta de manera natural, por la escasez en el temporal y por la presencia de sales en el suelo que está compitiendo por el agua del mismo contra las raíces de las plantas, ¿no? Y así, conforme vamos subiendo o mejorando la técnica, pues los rendimientos van a ser mucho más altos. Entonces, para cada una de esas condiciones tendríamos que estar calculando nuestras dosis, más bien nuestra demanda. ¿Sí? Entonces, vean ustedes, la demanda es muy diferente. Por eso de utilizar información generada en otros sitios a veces no es tan conveniente. Puede servir para darnos una idea como punto de partida, pero lo ideal es que diseñemos para cada situación una dosis de fertilización. Si carecemos de datos, de muchos datos, pues podemos iniciar con algo. Y lógicamente, pues ahí nos vamos a dar cuenta durante el ciclo si fue suficiente o no y tendríamos que estar haciendo modificaciones para los siguientes ciclos. ¿Sí? Definitivamente, así ocurre. Entonces, finalmente, como les comentaba, es importante conocer pues todos los componentes de nuestro sistema de producción, porque todos van a influir, la temperatura pues va a influir, ¿sí? La disponibilidad de agua va a influir, si es de temporal, si es de riego, y dentro de riego pues todas las variantes también influyen en la capacidad productiva de nuestro cultivo. Pues va a influir también las características del suelo para determinar pues de cuánto podemos disponer, ¿sí? La luz, los días nublados también influyen, reducen la capacidad de absorción de las plantas. La alta humedad relativa también influye, ¿sí? Entonces, pues hay que tener en cuenta todo eso, porque todo eso interviene y juega un papel importante en la eficiencia con la cual mi cultivo pues va a estar aprovechando esos nutrientes, ¿sí? La parte de plagas, de enfermedades, ¿sí? Entonces, pues la idea es que podamos nosotros al final determinar una dosis lo más cercano posible al requerimiento real de nuestro cultivo, que se va a estar desarrollando pues en un ambiente específico, dado, de altitud, temperatura, tipo de suelo, nivel tecnológico, ¿no? Entonces son varios aspectos que hay que tomar en cuenta. Por eso esa laminita que veíamos ahí de los factores que tenemos que considerar y que tienen un papel importante en la producción de biomasa al final del ciclo, ¿no? Porque intervienen muchos aspectos. Y ya, por ejemplo, si revisan el libro de Floria Birch, pues igual, ella presenta información. Esta es una de varias láminas que ella presenta en su libro para este material que por ahí se mencionó en el cuadro de variedades, ¿no? Que era el Toyocan. Entonces, aquí más o menos muestra cómo se comporta la acumulación de materia seca, ¿sí? Entonces, ven ustedes, al inicio es muy poquito, es casi pura agua. Los primeros brotes, como les comentaba, son brotes muy turgentes y pues ahora sí que a nivel de hectárea casi no se detecta, ¿no? Y ya conforme va pasando el ciclo, pues ahí se observa cómo va creciendo cada estructura y al final la acumulación total de biomasa. Entonces eso quiere decir que como es la demanda, al inicio es muy baja la demanda de nutrientes. Desgraciadamente, como ocurre en muchos cultivos y desgraciadamente como resultado de nuestras técnicas productivas, pues estamos
exponiendo muchos nuestros insumos, me refiero particularmente a los fertilizantes. O sea, aplicamos fertilización de fondo y aplicamos, no sé, 10 días o 15 días después de la emergencia otra parte del nitrógeno. Incluso una de las recomendaciones que veíamos hace un rato decía, aplíquese el resto de nitrógeno, que es a veces hasta el 50%, a los 45 días, por ejemplo. Y está bien, porque es donde empieza la demanda, pero empieza la demanda, fíjense, ¿sí? Empieza en esa fecha. Entonces, exponer mucho fertilizante en esta época de desarrollo, o más bien en esta etapa de desarrollo, pues sí, aseguramos que va a estar disponible, siempre y cuando tengamos un buen control de los volúmenes de agua, o sea, de tal forma que la cantidad de agua no remueva el fertilizante más allá del sistema de raíces, que para estas etapas, pues no es tan profuso, se está desarrollando junto con todos los estolones, ¿no? Entonces, vean ustedes las implicaciones que tienen nuestras técnicas de manejo, pero no tenemos opción, porque pues, después, ¿cómo le hacemos para aplicar fertilizante cuando el cultivo ya cerró? Está saliendo la propuesta vía foliar, pero aún así no podemos aplicar muchísimo o grandes cantidades vía foliar, sobre todo en macros, porque puede ser peligroso también. Podemos crear toxicidades o en el peor de los casos quemaduras, ¿sí? Por la cantidad de sal que estamos aplicando. Porque no solamente se aplican fertilizantes, se aprovecha esa aplicación pues para aplicar algún fungicida, algún insecticida, algún bioestimulante, como hemos comentado. Este cultivo creo que presenta una excelente oportunidad para ensayar la aplicación de bioestimulantes, sobre todo en las regiones de temporal, ¿no? Entonces podríamos aprovechar una de las tantas aplicaciones que se hacen en el cultivo para poner por ahí un bioestimulante previo a la llegada de los factores adversos, en este caso las altas temperaturas y la baja disponibilidad de agua ocasionados por el efecto de canícula, ¿no? Entonces, y vean, entonces es interesante. En cambio, cuando se cuenta con un sistema de riego presurizado, pues ahí cambia totalmente el panorama, porque entonces podemos nosotros fraccionar muchas veces el fertilizante, incluso hacer aplicaciones interesantes o importantes. Desde el inicio se aplica nutriente, pero se va incrementando conforme se va también incrementando la demanda, la necesidad de este elemento, y aseguramos que va a estar presente. Por eso los sistemas en riego por goteo pues, pueden tener rendimientos espectaculares, ¿no? De 80 o más toneladas por hectárea, ¿sí? Porque pues permite, en principio, abastecer el agua de acuerdo al requerimiento del cultivo. Y también permite mantener un colchón de humedad, como ya lo hemos comentado, que permite mantener en solución los nutrientes que van a estar en cantidad suficiente para que la planta pues los esté tomando cuando se requiere, ¿sí? Entonces, pues vean ustedes el comportamiento de cómo se da la materia seca y por tanto el requerimiento de nutrientes, ¿sí? Este es el que les comentaba, el plan que les comentaba. Entonces, incluso como les digo, ya son casas de empresas que ya ofrecen las fuentes, cuánto hay que aplicar en plantación, cuánto hay que aplicar en el primer aporque. Eso lo podemos fraccionar en 2 aporques, por ejemplo, dependiendo del tipo de suelo, y hacen una recomendación foliar, ¿no? Donde podemos aplicar hasta 39 kilogramos de nitrógeno, 36 de fósforo, 48 de potasio, magnesio, calcio y en fin, ¿sí? Por ejemplo, aquí aplican todo un complejo que lleva NPK, calcio, magnesio y boro. Lleva boro, zinc y manganeso. Entonces ya son empresas bastante especializadas, ¿sí? Por ejemplo, igual ahí les voy a compartir, pude conseguir por ahí un folletito de Haifa, donde viene también un proceso de recomendación de manejo para papa. Ese lo encontré por ahí de casualidad y está interesante. Y Haifa, ustedes saben, es una empresa muy importante también a nivel mundial que vende fertilizantes de excelente calidad, sobre todo para sistemas de fertirriego. Ajá, son fuentes muy, muy buenas con una alta pureza y un alto grado de solubilidad. Son específicos para sistemas hidropónicos o para sistemas de inyección de fertilizantes. Entonces, igual, Haifa tiene una propuesta tecnológica interesante
para el cultivo de papa. Lo voy a subir al espacio del grupo al rato que termine la clase para que cuando tengan chance de revisarlo, lo revisen y pues ahí lo conserven. Seguramente más adelante les va a ser de utilidad. Pero esta es una propuesta, o sea, en virtud de que llega el momento en que ya no podemos entrar al cultivo con maquinaria para remover suelo y hacer aportes para cubrir los fertilizantes que aplicamos, pues otra manera sería pues aprovechar el follaje para que a través de las hojas podamos hacerle llegar nutrientes a nuestro cultivo. Entonces, si bien es cierto, no, la hoja no es, digamos, lo ideal, pero sí tiene la capacidad de absorber algunos nutrientes que la planta puede estar incorporando a su metabolismo. Entonces, se dan cuenta, si es algo de nutrientes vía foliar, ¿sí? Entonces, es una recomendación que se puede tomar en cuenta. Les comento, por ejemplo, cuando hay días nublados y está así lluviosón, o días nublados, pues, o hay alta humedad relativa también, baja la tasa de transpiración de las plantas y eso puede afectar la absorción de calcio, de boro, incluso de nitratos, ¿sí? Se afecta. Entonces, incluso, no sé, seguramente han visto en otros cultivos, en las épocas de temporal, ¿no? Se han visto que luego hay semanas en que se cierra el temporal, 2, 3, 4 días, nublado, llueve un poco, y no sé si han notado que de repente los cultivos empiezan a tomar una tonalidad verde clarito, amarillento. Pues ahí ocurren dos cosas. Una es que por la baja radiación se reduce y la alta humedad relativa, se reduce la tasa de absorción de nitrógeno. Y la otra es que si llovió suficiente, pues esa agua que entró al suelo remueve el nitrógeno que se encuentra cerca de las raíces y la planta pues no lo encuentra fácilmente. Se reduce el contenido y entonces se ve como una manifestación de deficiencia, que sí es, pero es temporal, después se recupera la planta, pero es realmente por todas esas condiciones ambientales que limitan la absorción principalmente de nitrógeno. Entonces, en estas condiciones, para un cultivo como estos de alto requerimiento, pues no nos queda otra más que hacer aplicaciones foliares, ¿sí? Para tratar de cubrir ese déficit de nutrientes que la planta deja de absorber debido a que las condiciones ambientales limitan la absorción de esos nutrientes que estamos aplicando al suelo. Entonces, se dan cuenta, pues hay que aplicar foliares que lleven prácticamente todo, ¿no? ¿Sí? Bueno, aquí excepto el azufre y el boro, pero podríamos incorporarlos de una buena vez aquí, todos los elementos. Entonces, algunos otros trabajos, pues, que nos dan más información de cómo se comporta el cultivo de papa. Hay mucha información y falta mucha por hacer todavía seguramente, pero bueno, poco a poco se van perfeccionando los sistemas de producción, y particularmente en este cultivo, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, aquí se han hecho pruebas por ejemplo, la planta responde muy bien cuando se combinan fuentes nitrogenadas de amonio y nitrato, ¿sí? Entonces, hay una mejor respuesta en el rendimiento, ¿sí? Cuando se combinan las dos formas. Del total de nitrógeno que se aplica, se puede usar, por ejemplo, algo de nitrato de amonio, algo de sulfato de amonio, contra otras formas, para más o menos mantener esta relación 2:1, ¿sí? El 20% de nitrógeno amoniacal y un 80% de nitrógeno nítrico. Y eso lo podemos controlar perfectamente en los sistemas de riego por goteo. Y vean ustedes, hay una respuesta pues interesante, ¿no? Muy elevada. O sea, aunque las dosis sean diferentes, hay una mejor respuesta de la planta cuando se utilizan las dos formas en esta proporción, ¿sí? Y cuando se aplica al revés, 80% amoniacal y 20% nítrico, ¿sí? Entonces, vean, hay trabajos pues que nos dan idea de cómo ir mejorando nuestras prácticas de fertilización en este cultivo. Y bueno, el comportamiento, por ejemplo, el número de hojas formadas y cómo se comporta, ¿sí? A través del tiempo. Eso nos da idea, pues, de la importancia de cada uno de los elementos desde las etapas iniciales, ¿sí?
Entonces, en estas primeras etapas, los primeros 40 días, se da mucho lo que es la formación de raíz, todo el sistema subterráneo y de follaje que hemos comentado. Ya una vez que está bien establecido y que empieza a cerrar el cultivo, pues empieza a canalizarse muchas reservas hacia los estolones, ¿sí? Y después empieza a bajar conforme va acercando el final del ciclo, y que empezamos a llegar a la madurez del tubérculo antes de que entre el periodo de dormancia. Entonces ven ustedes cómo se comporta así que la actividad de la planta, ¿no? Ujú. Mm. Y eso es bueno tomarlo en cuenta porque nos permite conocer la importancia relativa de cada elemento dependiendo de la etapa de desarrollo, ¿sí? Aquí vemos también, ¿no?, algunos otros datos, algunas otras gráficas, patrón de absorción de NPK acumulado bueno, en diferentes tratamientos, ¿no? Pero se observa como el potasio, pues ya vimos, es un elemento que se requiere mucho, más que el nitrógeno, ¿sí? Entonces vean ustedes cómo pues, sigue creciendo, sigue aumentando su requerimiento a través del ciclo, hasta el final prácticamente, siempre y cuando pues, el follaje siga activo, ¿sí? Sí, entonces aquí vemos, bueno, algunos tubérculos de muy buena calidad. Si se dan cuenta, casi todos están del mismo tamaño, uno que otro pues que está pequeño, pero la gran mayoría tienen un excelente tamaño, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver mucho pues con el manejo en cuanto a la cantidad y la oportunidad de la aplicación de nutrientes, ¿sí? Entonces, en un sistema de producción que tiene ciertas limitantes para poder lograr esa aplicación en tiempo y forma, pues lógicamente va a haber limitantes, y por mucho follaje que exista, si hay problemas de deficiencia que afecta el transporte de fotoasimilados en la planta, pues el rendimiento va a ser bajo, ¿no? Definitivamente. ¿Sí? Entonces, a veces, pues eso sale de nuestro control, sobre todo cuando son factores ambientales. Entonces, por ejemplo, igual hay información que nos indica más o menos cuál tendría que ser el contenido promedio de elementos en las hojas, ¿sí? Este es un ensayo que se hizo en Costa Rica también, resultado de 196 muestras, y más o menos se obtuvo este promedio. A nitrógeno, más o menos entre 5 y 6% de nitrógeno está bien, papa. Fósforo 0.3, potasio más o menos también podría ser entre 5 y 6% de potasio, para considerar que se encuentra más o menos en un buen estado nutrimental. Calcio casi el 1%, magnesio casi el 0.5%, azufre más o menos entre 0.3 y 0.4% sería bueno, y los micros, ¿no? Aquí bien, estos en partes por millón en el tejido. El que más encontramos es el hierro, el zinc, y bueno, el aluminio, pues por naturaleza se va a absorber si el suelo es ácido, ¿sí? Sobre todo si es ácido. Entonces, a evitar que esto se eleve mucho, si no nos puede presentar algún problema, ¿sí? Aquí, y son datos pues generales que nos pueden dar idea de cuál podría ser un estado nutrimental adecuado en el tejido de hojas de planta de papa, ¿no? Ese es para tejido, ¿sí? Seco. Pero pues también hay datos que se han trabajado mucho para la cuestión de diagnóstico a través del extracto celular, ¿sí? Entonces, dependiendo de la etapa vegetativa, perdón, la etapa de desarrollo, ya sea en el estado de máximo crecimiento de follaje, ya cuando están formando los tubérculos, cuando está en floración el cultivo, y cuando ya está el pleno llenado y prácticamente concluyendo la maduración el llenado, perdón, de los tubérculos, y si queremos hacer más otro en la maduración, pues hay información para la subespecie tuberosum, y aquí vemos, ¿no? En la etapa vegetativa, pues de 1200 puede ser hasta 1500 partes por millón de nitrógeno en la savia, ¿no? Entonces más o menos nos da idea. Para potasio de 4500 a 5000 partes por millón. Y así, básicamente se dan cuenta de mucha información para nitratos, porque es el aparato más común. Ahora ya Intagris tiene un programa, un paquete, un kit que nos ayuda a determinar muchos elementos, ¿no? Pero mucha de esta información se generó cuando en el mercado solo había muy comúnmente el medidor de nitratos y algo el de potasio.
Seguramente van a empezar a aparecer ya en estos próximos años información de nitrógeno, bueno, nitratos, potasio, calcio, magnesio y fósforo. Ya hay sensores para medir esos iones. Entonces, y es importante porque son aparatitos que nos permiten estimar muy rápido el contenido de estos iones en la savia. Más que en la savia se llama extracto celular, porque no se mide en la savia como tal, sino se mide en el jugo, en el extracto que nosotros tomamos de los pecíolos de las hojas, que es en donde también vamos a encontrar las formas iónicas inorgánicas que la planta está absorbiendo, ¿no? Por eso les comentaba también que en ese tipo de análisis la hora de muestreo es muy importante, porque si ya muestreamos muy tarde en el día, parte de estas sales minerales o de esos iones que se encontraban en el peciolo ya se incorporaron al metabolismo de la hoja. Entonces podemos encontrar niveles bajos y no necesariamente representa un problema de deficiencia, sino que más bien ya ocurrió movimiento de esos nutrientes, ya se incorporaron al metabolismo y pues ya no los vamos a medir de la misma forma que como ocurre por las mañanas, antes de que empiece la actividad fuerte, ¿no?, de la planta, la actividad fotosintética intensa de la planta, ¿no? Entonces, casi siempre los análisis de extracto celular se recomienda hacerlos más o menos alrededor de las 10 de la mañana, entre 9:30, 10, 10:30, máximo las 11 del día, para que sean representativos, ¿sí? Es también información de eso, ¿no? Y pues bueno, como les comentaba, es importante tener datos de la fenología de la planta, como los demás cultivos que hemos comentado, qué ocurre en cada etapa de desarrollo, porque también en función de eso, pues podemos ir diseñando nuestras prácticas de manejo. Entonces, como les comentaba, hay que sembrar tubérculos brotados para que lo más rápido posible salgan los brotes. Y a partir de que se empiecen a establecer los brotes, pues ya empezamos a observar el efecto benéfico de la fotosíntesis. Por eso urge o es importante que los brotes salgan lo más rápido posible, porque porque la cantidad de reservas que permanecen en el tubérculo permite un excelente desarrollo aéreo y desarrollo del sistema subterráneo, ¿no? Todo el sistema que da origen a las raíces y a los estolones. Entonces ya aquí el follaje empieza a captar mucha radiación y lógicamente todos esos fotoasimilados ya empiezan a ser canalizados a los diferentes órganos, porque la planta va creciendo muy rápido. Recordemos cuando veíamos lo de los metabolitos primarios, ¿no? Es importante que haya carbohidratos porque son elementos estructurales, las proteínas también son elementos estructurales, entonces tienen que sintetizarse en grandes cantidades en estas etapas, precisamente para llegar a constituir un sistema de follaje abundante que permita captar la mayor cantidad de radiación posible, ¿no? Y para que este periodo pues, sea lo más largo posible, ¿sí? Es mejor, o sea, aquí debe ser angosto esto, y esto debe ser lo más amplio posible, porque es el periodo en el cual la planta va a estar fijando CO2, produciendo fotosintatos y canalizándolos al sistema subterráneo, ¿no?, hasta llegar al final. Y comentábamos que este periodo incluso puede ser prolongado un poco más en sistemas de producción que nos permiten controlar mejor los volúmenes de agua, ¿no?, respecto del temporal o a veces incluso el riego rodado. Entonces, pues esta gráfica está interesante porque aquí nos dice que entre más amplio sea este intervalo, entre más rápido nosotros logremos un cierre del cultivo, mayor tiempo va a tener la planta para estar produciendo fotosintatos que va a estar canalizando a los tubérculos. Y primero, para formar todo el sistema aéreo y subterráneo. Y ya una vez que se establece esto rápido también, se dan cuenta aquí más o menos antes de los 2 meses, esto ya tiene que estar listo para estar llenando tubérculos. Entonces este periodo debe ser lo más largo posible para que tengamos la posibilidad de que se acumule mucha materia seca en las estructuras de reserva, que son los tubérculos. Y pues bueno, aquí una imagen que nos ilustra lo de los aporques, ¿no? Hay que, pues hay momentos en los que todavía podemos entrar a hacerlos, ¿no? Aquí vemos lo de la siembra profunda, prácticamente se invierte el lomo del surco para cubrir el tubérculo. Aquí se observa el tubérculo ya con los brotes, ¿verdad?, precisamente para que sea rápido. Incluso por ahí se habla también de que se puede lograr una emergencia rápida sembrando relativamente superficial los tubérculos, no sé, en lugar de 15, 20 centímetros,
10 centímetros para que la emergencia sea más rápida todavía. Y ya después el bordo de crecimiento, bueno, para el crecimiento de la estructura subterránea se puede elaborar con los aporques, ¿no? Esa puede ser otra posibilidad, fíjense, para acelerar el periodo de emergencia, ¿sí? Y pues bueno, aquí vemos el número de tallos que nos puede dar un tubérculo. Como les comentaba, más o menos siempre anda entre 3, 4, 5, a veces hasta 6, dependiendo el tamaño del tubérculo que vamos a sembrar. Lógicamente, entre mayor tamaño, pues va a haber más tallos, lo que sí nos va a obligar a reducir un poco el número de tubérculos sembrados por metro lineal para evitar una sobrepoblación de tallos y que eso se pudiera llegar a convertir en un problema, sobre todo fitopatológico, ¿no? Que al crear microambientes con mucho follaje, porque como veíamos, pues esto se va a cerrar, en algún momento se cierra, entonces si tenemos una población excesiva de tallos y de hojas y de ramas, puede haber problemas con la presencia de enfermedades, ¿no? Y bueno, otra imagen con la floración, como les comentaba, pues es una flor perfecta que lleva a cabo todo el proceso, ¿no? Hasta la maduración de la semilla. Y bueno, en la imagen algunos tubérculos por ahí, aquí algunos tienen algunas deformaciones, bueno, pero es parte pues de la que podemos encontrar en los tubérculos. Y aquí una torta española, ¿no? Que no sé si ya desayunaron y pues si no, para que se les antoje. Es una forma de preparar papas, ¿no? A mí me gusta mucho. Y pues bueno, aquí terminamos esta parte. Nos queda ya nada más un pequeño módulo de papa que tiene que ver con las plagas y enfermedades y con eso prácticamente estaríamos cerrando el cultivo de papa. Eso en una sesión más lo terminamos prácticamente y ya estamos concluyendo este cultivo pues para empezar otros cultivos, ¿sí? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, colegas, hasta ahorita. No, creo que no. A ver, Sandra. Profe, ¿se ha estudiado la implementación de fertilizantes de liberación, de lenta liberación o algo así? He leído algunas cosas sobre esos fertilizantes, pero creo que en México casi no se utilizan. Sí, efectivamente, de hecho la tecnología de esos fertilizantes sí está entrando fuerte. Incluso tienen ya incorporado algo de nanotecnología precisamente para generar partículas que liberen lentamente el nutriente. Este, Hasta donde yo sé, se ha trabajado más en lo que es plantas de ornato. En el caso de hortalizas se está trabajando, pero bueno, al menos lo que hemos visto hasta el momento, en principio la tecnología de nanotecnología empezó con algunos inconvenientes, ¿no? Precisamente tiene que ver mucho lo de la velocidad de liberación, porque a esas escalas nanotecnológicas, digamos, o nanométricas, hay riesgo de que se liberen muchas partículas y que en altas concentraciones pudieran ser tóxicas, ¿no? En este caso de nutrientes y sobre todo micronutrientes, que también hay varios ya micronutrientes con nanotecnología, sobre todo zinc y me parece que algo de hierro. Eh, entonces, eso obligó a trabajar en la generación de sustratos, de materiales que liberen precisamente lentamente los nutrientes. Entonces, pero aquí ya entramos en otra situación. Los cultivos hortícolas son cultivos de alta demanda, de corto ciclo y de demanda muy alta. Entonces, como que se está haciendo el inconveniente, porque se calcula, por ejemplo, la dosis de fertilización, se aplica el fertilizante, se puede aplicar todo al inicio, en virtud de que no se va a perder, porque se va liberando lentamente. Ahí el problema es que a veces la velocidad de liberación no coincide con la velocidad de absorción o de requerimiento. Entonces la planta suele manifestar problemas de deficiencia. Incluso se afecta el potencial productivo muy fuerte.
Entonces, no sé si les comenté, pero en la escuela hicimos bueno, hay una colega que está haciendo un trabajo, estamos ahí colaborándole, en tomate de cáscara y trabajó precisamente con esta situación de los fertilizantes de lenta liberación pues al menos cuando la dosis se cubrió totalmente con fertilizantes de lenta liberación, el desarrollo fue muy raquítico. Entonces se están replanteando los tratamientos ahorita y yo creo que a lo que vamos a llegar es a la combinación de una parte de la dosis aplicada con fertilizantes de lenta liberación y yo creo que una fracción de la dosis se va a tener que aplicar de manera convencional para que nosotros podamos sincronizar la oferta de nutrientes con la demanda de nutrientes. Porque si no coinciden esos dos parámetros, la planta va a estar sufriendo por falta de nutrientes, y aunque esté el nutriente ahí, porque lo más seguro es que una vez que se analicen las muestras de suelo, pues ahí va a aparecer el nutriente que se aplicó en el fertilizante de lenta liberación, pero pues ahí estuvo. Entonces, porque bueno, finalmente la velocidad de liberación pues va a depender de las condiciones de humedad, va a depender de la temperatura, va a depender seguramente de la acción de algunos microorganismos. Entonces, bueno, faltan varias cosas por estudiar para tener una mejor certeza en el uso de estos fertilizantes, pero sí es una propuesta tecnológica novedosa, interesante, porque nos va a ayudar a evitar que parte de los nutrientes y sobre todo el nitrógeno se pierda en el ambiente, ¿no? Se vaya al ambiente bueno, lo que está ocurriendo, ¿no? Que se está convirtiendo en un problema de contaminación. Por ahí va la situación. Entonces eso nos va a ayudar en un momento dado a mejorar mucho la eficiencia de recuperación de nuestros fertilizantes, ¿sí? Incluso a lo mejor hasta tendríamos que aplicar menos fertilizante. Incluso si llegamos a la conclusión de que por el momento lo más recomendable es mezclar o hacer aplicaciones complementarias con fuentes convencionales, pero ya con que reduzcamos a la mitad o menos con fertilizantes convencionales, ya es una ganancia, porque estaríamos nosotros exponiendo menos cantidad de fertilizante potencialmente lixiviable al ambiente y ya permanecería más tiempo los fertilizantes de lenta liberación. ¿Sí? Entonces, tiene sus ventajas, pero sí, definitivamente hay que seguir trabajando más al respecto. Porque imagínense en cultivos de 2 meses o 2 meses y medio, pues apenas estará liberando por ahí los nutrientes cuando el ciclo prácticamente está concluyendo. Entonces, seguramente se van a tener que hacer algunas modificaciones sobre la marcha, ¿no? Para poder aprovechar de manera eficiente esas nuevas fuentes de fertilizante. Y precisamente Haifa es quien está trabajando en esa parte de los fertilizantes de lenta liberación. Y ya tiene algunos años, de hecho el material que le llaman multicote tiene esa característica de liberar lentamente los nutrientes, pero preferentemente se ha usado para la parte de plantas de ornato en macetas, ¿sí? Entonces, pero hay que seguir trabajando, es una propuesta importante para los cultivos de hortalizas, definitivamente. Muy bien, colega, luego está Walter. Sí, profe. No sé si nos pudiera comentar qué tan frecuentes son los análisis de extracto de pasta en las plantas y si varía, depende de los estadios en los que estén. Ok, a ver, entonces, Walter. El análisis de pasta saturada, ¿verdad? Se refiere. Sí, sí, los que se Ajá. hacen con los sensores, no, los Con que los usted dice de chupatubos, ¿no? nitratos. Ajá, Sí, de hecho, en el caso de hortalizas también ha crecido mucho y gracias a que salieron al mercado muchos sensores de ion específico, porque afortunadamente un sensor de ion específico para nitratos sirve para usarlo para medir nitratos en el extracto celular, pero sirve también para medir nitratos, por ejemplo, en una solución nutritiva y también para medir nitratos en la solución del suelo. Entonces, pues eso tiene muchas ventajas porque los chupatubos, por ejemplo, se ponen o se colocan junto a los tensiómetros y ahí podemos estar monitoreando, no sé, cada semana cómo se comporta la concentración de elementos.
medimos nitratos, potasio, calcio, magnesio, el mismo fósforo. Incluso ya hay por ahí algunos equipos que pueden medir hasta micros. Hay unos equipos multiparamétricos que pueden medir como unos 12 elementos, aparte del pH y la conductividad. Nada más que, bueno, tienen la pequeña desventaja de que al ser multiparamétricos a veces baja un poquito su precisión, pero pues se pueden ir calibrando, definitivamente se van a ir calibrando, y como toda tecnología nueva, pues hay que reforzar muchas de sus características de funcionamiento y de comportamiento, pues para que cada vez vayan siendo más precisas. Pero recordemos que esos aparatos pues estiman, no miden como tal, pero ayudan, la verdad es que ayudan mucho. O sea, no es lo mismo llevar una muestra de solución al laboratorio, o incluso de suelo, para que en el laboratorio hagamos el extracto, que hacerlo directamente en el campo, con un chupatubos, ¿sí? Pero sí ayudan, definitivamente ayudan. Entonces, gracias a la incorporación de estos sensores de ion específico, pues se ha empezado a generar mucha información, y ya hay información para varios cultivos. Hay para jitomates, hay para chile, hay para pepino, hay para frutillas también. Ya hay información de las características de la solución, ¿sí? Del extracto de pasta. Puede ser extracto de pasta o puede ser directamente el extracto de la solución que yo obtengo a partir del chupatubos. A veces, si no tenemos así, de manera de enviar al laboratorio, uno puede preparar su propia pasta saturada. Hay que utilizar agua destilada, tomas tu muestra de suelo, saturas tu suelo, o sea, lo desagregas bien, saturas tu muestra de suelo como se indica en el procedimiento hasta que se forma un espejo de agua, así ligeramente en la superficie. Y en el laboratorio, pues la pasta la extraen con una bomba de vacío. Pero nosotros lo que podemos hacer es que ya en el extracto saturado, o más bien en el suelo saturado, introducimos un tensiómetro, introducimos un chupatubos, perdón, y hacemos la operación como si lo estuviéramos manejando en el suelo. Sacamos el aire con una jeringa y permitimos que empiece a succionar esa solución de la pasta saturada, el suelo saturado, y de ahí podemos tomar nuestras lecturas con nuestros sensores de ion específico, ¿sí? Definitivamente sí son útiles. De hecho, ya hay tablas de referencia para esos cultivos, porque hay que tener mucho cuidado, porque a veces nos emocionamos tomando muestras y muestras, pero si no tenemos una tabla de referencia, como los que veíamos hace un rato para nitratos o para tejido, pues sí vamos a tener los datos, definitivamente. Ahí lo que podríamos hacer es nosotros ir generando nuestra propia base de datos con base en el comportamiento del cultivo, el comportamiento general del cultivo, y al final con el rendimiento del cultivo, ¿no? Entonces, podemos nosotros ir generando nuestra propia información. Y muchas empresas es lo que están haciendo, sobre todo cuando no existen tablas de referencia para el cultivo de interés. Van generando sus propias tablas de referencia en cada etapa de desarrollo. Por ejemplo, no sé, como se veía hace rato en la papa, ¿no? En estado vegetativo, en estado de inicio de floración, en estado de floración, o en el estado de llenado de tubérculos, y ahí se toman muestras de suelo para hacer la pasta saturada, o directamente se toma de la solución del suelo a través del chupatubo, ¿sí? Entonces, es importante siempre tener una tabla de referencia que nos indique si ese valor se encuentra dentro del intervalo adecuado, o si le falta, o si nos estamos pasando, porque también puede ocurrir que nos estemos pasando de fertilizante y sale muy concentrado, y pues con todas las implicaciones que ello tiene, para algunos cultivos sobre todo. Por ejemplo, en las hortalizas de fruto, ustedes saben que si nos estamos pasando de nitratos, corremos el riesgo de que empiece a haber aborción de flores o de frutos, porque estamos estimulando el crecimiento vegetativo, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y pues sí, definitivamente sí son útiles, colegas, ¿sí? Y es parte de la gama de posibilidades que tenemos para hacer diagnóstico, ¿sí? Nomás que sí deben tener sus datos de referencia para que sea útil. Si no existen, hay que irlos generando. Se va generando nuestra propia base de datos y se va perfeccionando pues con el tiempo, ¿no? Finalmente, el mejor indicador de que las cosas van bien es el cultivo. Entonces tenemos que ir viendo el comportamiento del cultivo, conocer bien nuestro cultivo, ver qué rendimiento y qué calidad se está logrando, para después ir haciendo los trabajos de correlación de las concentraciones que vamos midiendo respecto
de la respuesta que tiene la planta al manejo de la fertilización que estamos haciendo, ¿no? Muy bien, colega. Luego está Luis Fernando Ávila. Sí, profe, buenos días. Buenos días. Profe, la otra vez vi en un video que un ingeniero en un invernadero donde producían jitomate, Sí. o sea, mencionó que estaba midiendo la nutrición de la planta y entonces lo que hizo fue tomar uno de los brotes casi de hasta arriba y, o sea, lo hizo como una masita y lo metió a un medidor de grados Brix. Entonces, o sea, ya cuando hizo la medición de los grados Brix, dijo, no, pues aquí vemos una planta bien nutrida, pero pues, o sea, no mencionó por qué tiene relación los grados Brix en los brotes con la nutrición de la planta. Entonces, me quedó esa duda y ahorita que está hablando de nutrición, como, o sea, no lo pude relacionar con eso, profe. Entonces, no sé si usted sepa algo de eso. Correcto, o sea, está interesante, fíjese que es la primera vez que escucho esa parte, pero debe tener lógica, porque finalmente si una planta está bien manejada nutrimentalmente, pues debe estar produciendo suficientes metabolitos. Dentro de esos metabolitos, pues van varios azúcares, van otros compuestos complejos que finalmente se miden como sólidos totales, porque eso de los grados Brix, ustedes saben, eso se mide en los frutos. Y en los frutos precisamente como órganos de acumulación pues sobre todo de azúcares simples y complejos y de otros compuestos que se constituyen como sólidos totales, que es lo que miden los grados Brix, puede ser que sí se pueda relacionar. Dice que agarró un brote, ¿verdad? Seguramente, no sé, fue un brote de una axila o fue un peciolo de una hoja, pero pues bueno, en ambos se puede extraer el jugo y pues pues bueno, ahí yo creo que, bueno, habría que checar bien la técnica, ¿no? Porque puede ser que se tendría que filtrar el extracto, ¿no? Porque casi siempre usamos gotas de jugo que no lleven tejido, pero como si, dice usted, si lo maceró, pues hay riesgo de que haya, por ejemplo, presencia de alguna parte del tejido que pueda ocasionar distorsión en las lecturas, qué sé yo. Pero suena interesante, pero básicamente esos los grados Brix se miden en frutos. Ya en los brotes se puede usar, y bueno, casi siempre para el extracto de celular de peciolo, en jitomate, como usted comenta, comúnmente se utiliza algo, el peciolo de las hojas, se llama hoja más recientemente madura, y casi siempre es la hoja 4 o 5 a partir del ápice, hacia abajo, casi siempre. Entonces se toman esos ápices porque se supone que es a donde está llegando la savia y que ya son hojas que ya están en actividad y que ya pueden incorporar iones a su metabolismo y es a donde llegan en mayor cantidad esos nutrientes. Por eso hay que medirlos en esa hoja. Y es la que siempre se ha tomado como referencia tanto en jitomate como en chiles, ¿no? Pero suena interesante esa parte, habría que revisarlo, ¿no? Digo, para que puede tener relación, pero no tengo la certeza. Pues colegas, ya se terminó el tiempo, discúlpenme porque tengo que atender una reunión con la doctora Sueti en este momento. A las 11 quedamos, entonces voy a pasarme a retirar. Gracias por sus presentaciones, sus comentarios. La siguiente semana iniciamos con el último bloque de papa ya para terminar esto y continuar con los demás cultivos, ¿no? Pues entonces, gracias colegas, que tengan excelente día y que el fin de semana pues sea mejor y nos vemos el lunes tempranito a las 7:30. Cuídense mucho, colegas, un abrazo. Hasta luego.